Muy buenos días, amigos. Qué bueno que nos acompañan desde temprano. Muy buenos días, David Álvarez Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Suchi, Edith. Buenos días. Algunos dirían que hoy es el primer día de la libertad, a partir Sí. del discurso del presidente anoche. Ya comentaremos ese discurso y las Correcto. medidas que se desmontan. Recordarle a la gente muy buenos días para ustedes, porque quizás algunos están entrando hoy. Desde ayer, David Álvarez Martín nos acompaña. Estará varios días durante estas próximas 2 semanas por Carolina Santana, que también estará de vuelta el día primero de marzo, que vamos a tener un programa especial porque este programa cumplió 25 años. Así que buenos días y gracias por esa lealtad y fidelidad. Mucha gente se lo dice todos los días, Uchi Lora, lo veo desde chiquitica. Sí, bueno, la mayoría de la gente me está viendo desde que ellos eran chiquitos. Pero algunos le dicen, usted puede ser mi padre. Sí, pero yo puedo ser abuelo de muchos. Sí, pero hay gente que pueden ser casi abuelos suyos, le dicen. Sí, también hay de todo. Hay de todo. Lo bueno, cómico señores, es que mucha gente te conoce, Uchi, porque te ven en su televisión, en su habitación, en su sala, y cuando te ven, y eso es muy común, te tratan como si fueran amigos de muchos años, Eso, y a lo mejor claro. te está conociendo a esa persona en ese momento. Pues te voy a dar un consejo, comienza a acostumbrarte. Eso pasa. Y bueno, señores, a pesar de este diálogo, ¿verdad?, distendido, este día comienza con una mala noticia y mucha preocupación por el estado de esa gran artista que es Patricia Asquasiati. Bailarina destacadísima, coreógrafa, actriz de cine y de teatro, una persona tan admirada por tanta gente. Está en un estado muy delicado en la Plaza de la Salud. Y la circunstancia de su problema es que su propio vehículo le pasó por encima. Y sobre eso, lo que se sabe hasta ahora es que ella y la también ex bailarina y coreógrafa Marilois Ventura, ellas son dos de las grandes estrellas de la danza en la República Dominicana. Entonces ellas dos estaban en la línea noroeste y regresaban a la capital, y en el kilómetro 28 Patricia se desmontó y su carro, guiado por Marilois Ventura, le pasó por encima. Entonces, unos automovilistas que venían detrás lo vieron todo, se pararon, el vehículo le pasó por encima a Patricia más de una vez. Y quedó debajo. Y ella quedó debajo, atrapada, y hubo que buscar gatos y venir gente a ayudar para levantar el carro y sacarla de ahí. Llamaron al 911, la llevaron primero al Hospital Calventi, donde a decir de familiares de Patricia fueron muy efectivos, es decir, le brindaron muy buenas atenciones, y de ahí la trasladaron a la Plaza de la Salud, donde le han hecho varias intervenciones. Esta tarde la van a operar de nuevo, esta tarde varios órganos para reponerles y evitar sangrado. Tiene problemas en el hígado, en el estómago, en fin. Entonces, y está sedada, ¿verdad? Pero estuvo consciente. Sí, llegó consciente al hospital, llegó hablando y clara. Al llegar, sí, y habló. Entonces, su compañera y amiga Marilois Ventura, entonces siguió conduciendo el carro de Patricia
y creo que lo tiene todavía. A las 9 de la noche de anoche todavía no lo había devuelto. Debemos decir que nosotros fuimos alertados de que había una situación inusual esta madrugada, por el tuit de un primo de Patricia Asquasiati. Un tío, creo. Ah, bueno, no, él dice primo. Ah, él dice primo. Sí, he conversado con él. De hecho, nosotros en este programa hemos entrado en contacto con la familia a partir de este comunicado porque decían que había sido un accidente. Todo el mundo imagina un atropello. Pero él dice ahí, al FAO, dice, lo de Patricia Asquasiati fue un intento de asesinato de parte de Marilois Ventura. Ay, Patricia no quería que siguiera manejando, se paró al frente y Marilois la atropelló. Pasó por encima, lo dio reversa y volvió a pasarle por encima. Se fue y otras personas la llevaron al hospital. Después hay más gente que le preguntan, y de hecho en otra publicación, esta es la de Twitter, pero en Facebook, él les da incluso más detalles, explica su relación con ella y dice que Marilois no había ido al hospital y que todavía tenía el vehículo en su posesión. Se trata de 2 bailarinas, como usted dice, reconocidas. He conversado con él esta mañana, le escribí temprano, en la madrugada, cuando vi y tuvo la gentileza de responder. Y a raíz de esa respuesta hemos conversado con el hermano de Patricia. Hay algunos aspectos, porque aquí lo que todo parece indicar, básicamente, es que debe haber una investigación. Eso está clarísimo. No, y le están haciendo. Incluso un coronel. El tema lo está investigando el DICRIN y no DGCET. Exacto, que fue un coronel de DICRIN hasta el hospital, se acercó anoche. Sí. Parece que después incluso de las publicaciones, a verificar qué había ocurrido. La fiscal de Villa Altagracia, porque fue el kilómetro 40 en esta zona, también ha mostrado su interés en este tema. Es un caso penoso. Nosotros también hemos hecho esfuerzo esta madrugada por comunicarnos con Marilois, porque evidentemente también hay que tener qué dice ella. Sí. Sé que ella ha hablado. He tenido algunos detalles e incluso hablan en Twitter alguien escribió, nos escribía que había escuchado un audio suyo, pero no puedo decir que he tenido acceso. De todas maneras, hay una persona que fue testigo. Sí. Que fue testigo. Entonces, ella tiene una versión distinta de pérdida de frenos o demás, pero tenemos que situarnos en una situación. Cuando usted le hablan de un accidente, ¿qué usted piensa? Que chocó, que se deslizó, que hubo algo que pasó de alguien que va en un vehículo. Pero al vehículo no le pasó nada, es que le pasa por encima. Lo objetivo es que ellas venían juntas en el mismo vehículo. Que el vehículo es de Patricia, pero lo conducía Marilois. Que Patricia se desmonta. Que Patricia se desmonta y el vehículo le pasa por encima. Exacto. Y que después varias personas que fueron a auxiliar les dio trabajo sacarla de debajo del vehículo. Y que no se la dejaron a ella. Que no se la dejaron a ella, sino que se llamó al 911, la llevaron al hospital Calventi y luego su familia la trasladó a la Plaza de la Salud y que Marilois se fue en el vehículo. Que fue a DGCET y que no había ido Lo cierto y objetivo en este momento es que lo que sucedió no lo está investigando la DGCET, sino el Ministerio Público y el DICRIN. Efectivamente, y bueno, al parecer, o sea, en todo esto hubo una discusión previa. La señora Marilois tenía unos perritos, creo que son 3 pequeñitos, los llevaba en el vehículo, al lado, se va manejando. Y que ese habría sido, eso es lo que me están diciendo, conversando con distintos parientes, inicialmente como una discusión. No se tiene claro, pero sí Patricia pudo hablar algo. Ella habló con una persona específicamente, porque su hermano, por ejemplo, no conversó con ella, sí. Donde, según lo que ellos señalan, ella habló de que fue atropellada. Sí. La persona que estaba será clave, que vio el momento del impacto, incluso la gente le reclama, la tienes debajo, y en ese momento da hacia atrás. Hay que ver las circunstancias de que va a explicar o cómo fue, y ya la sacan desde debajo del vehículo. Ha quedado muy atropellada, tiene varios... Es una dicha, un milagro que esté viva, de hecho, porque alguien que le atropella un vehículo, que le pasa por encima y que le da de reversa, y tiene varios órganos que están lesionados, tiene sangrado interno, están pidiendo sangre, por cierto,
la gente que pueda donar sangre. Vamos en un ratito a ponerles la vía de comunicación para los donantes. Que piden ¿sí? O positivo. O sí, se ha dicho que es O positivo. O positivo, o cualquier tipo de sangre, que aquí ustedes saben que es un problema. Los que puedan donar sangre, le vamos a dar en un momentito esa vía de comunicación. Pero como dice Uchi, en este momento hay una investigación, lo que se espera es que sea investigado. El testimonio clave va a ser de la persona que observaron, que vieron. Patricia está asistida por un respirador en este momento. O sea, es una especie de coma inducido para mantenerla sedada y tranquila. Será intervenida en la tarde. Hemos conversado con la familia y queremos tener toda la consideración tratándose de una situación de esta naturaleza. Yo creo que ellos están siendo, su hermano, bastante prudente, esperando el ingeniero Asquasiati que ofrezcan los resultados de esa investigación. O sea, lo requiere. Yo pienso que en situaciones como esta, donde son dos personas muy reconocidas por la sociedad dominicana, corremos el riesgo de llevar una especie de juicio en paralelo que ya ha comenzado con las disputas sobre qué ocurrió o no ocurrió. Yo creo que en ese sentido hay que pedir a las autoridades que rápidamente en el día de hoy den una rueda de prensa y expliquen cuál es el nivel de desarrollo de sus investigaciones, para que se convierta en la explicación oficial de lo que ocurrió y lo que ellos van investigando. Porque el temor mío, y conozco muy de cerca a Alejandro y a Leida, su esposa, somos muy amigos, el temor es que esto se convierta en un debate entre personas de uno y otro lado, opinando sobre qué pasó, la intencionalidad, que ese es otro debate de lo que ocurrió. Yo creo que es importante que las autoridades den una rueda de prensa y expliquen cómo ha comenzado la investigación y qué elementos tienen. Eso ayudaría mucho. Claro, y por eso nosotros hemos dicho aquí que lo que ocurrió allí está siendo investigado por el DICRIM, que es el Departamento de Crímenes de la Policía Nacional, y el Ministerio Público. Sí, de hecho su y primo, no por la autoridad de tránsito. Y su primo y sus parientes están esperando, evidentemente, una aclaración. Es un caso triste. Son dos personas que gozan de mucha estimación, son dos artistas muy admiradas las dos. Y bueno, en este momento es pedirle a Dios que salga bien, que sobrepase esta situación Patricia Asquasiati. Ojalá podamos seguir teniéndola con nosotros después de este acontecimiento. Ella está ingresada en Plaza de la Salud. Tiene las atenciones ahí. Esperemos ver cuál es el resultado de esa evolución médica. Hay que ver también qué dijo ella, porque cuando llegó estaba hablando. Sí, ella habló con una persona, no hemos conversado directamente con la persona. Pero ya eso le corresponde averiguarlo al Ministerio Público. Sí, ella habló y bueno, inicialmente todos los medios estaban reportando simplemente un accidente, pero evidentemente fue algo más complejo que un accidente puro y simple. Exactamente. Bueno, Uchilora, tenemos otros temas, evidentemente, esta mañana. Sí, ayer hubo protestas en Capotillo contra el aumento de los precios de los combustibles y de los alimentos. Resulta que desde temprano pusieron mucho patrullaje en Capotillo y la verdad es que la protesta fue una protesta pacífica, normal. Este pueblo ha aprendido a hacer eso y no es que esté mal que pongan una vigilancia cuando se anuncian protestas, pero la verdad es que sería aconsejable que la autoridad no contribuya a la alarma. Es verdad que tienen que prevenir desórdenes o algo más que desórdenes, pero los protestantes demostraron que son personas cívicas, actuaron cívicamente y ejercieron un derecho que nadie le puede discutir, su derecho a protestar.
Además, es verdad que han subido los precios de los combustibles, es verdad que han subido los precios de los alimentos, se puede discutir por qué, y por lo menos en los alimentos hay una doble fuente, hay situaciones internas y hay situaciones externas. Y con el combustible son externas. Es el precio del petróleo que se ha disparado. Ayer iba por $94. Pero también hay que decir que el combustible tiene un alto componente de impuestos en el país. Hemos salido de una pandemia, decimos que ya salimos, pero no hemos salido. Queda coronavirus. Sí es cierto que ha bajado bastante y ha bajado sobre todo la tasa de contagio, como dijo ayer el presidente. Bueno, pero aunque lo tenemos previsto para otro segmento, ya tratémoslo ahora. Sí, Sí, efectivamente. que ha venido al caso, ha venido a la conversación. El presidente Abinader eliminó las restricciones por el COVID-19 y dice que cuidarse es una responsabilidad individual, por eso nosotros nos seguimos cuidando. Yo por lo menos ando con mi mascarilla. Nosotros no la quitamos aquí para hablar, para trabajar, porque hablando entre nosotros también la tenemos puesta. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que como quiera le van a caer arriba. Es decir, anunció que se quitan todas las restricciones y hay muchísimas protestas. Si hubiera dicho que se mantenían las restricciones, también habría muchísimas protestas. Porque unos quieren que la quiten, otros no quieren que la quiten. Ahora, obviamente la responsabilidad de lo que se haga es del gobierno y el presidente Abinader dijo cuáles son los elementos que han tomado en cuenta, que la tasa de contagio ha bajado sensiblemente y ciertamente ha bajado mucho. Y dice que, vamos a ver, él dice que ya hay 5.844.000 y pico de ciudadanos con al menos 2 dosis de la vacuna. Es decir, casi 6 millones de personas. Que la positividad de las últimas 4 semanas está en 10.24%, estuvo mucho más alta de ahí. Y que la letalidad está en apenas 0.76%. Pero la palabra letalidad significa muerte. Es decir, si se muere uno solo es preocupante. Pero el hecho es que la incidencia de la pandemia ha bajado mucho, eso es verdad. Entonces ahora no hay que usar mascarilla, no es obligatorio, no se va a requerir la tarjeta de vacunación para ir a ningún lugar público o privado, no habrá restricciones para los espacios públicos. Creo que no mencionó de manera específica el transporte, pero evidentemente que también se entra libremente a los medios de transporte. El presidente dice que el gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a la gente y que el tiempo le ha dado la razón en las acciones que se han tomado. Me imagino que se refería al hecho de que cuando decidió una tercera dosis le cayeron arriba y luego todos los demás países adoptaron lo mismo. Yo creo que la actuación clave fue haber salido temprano a comprar las vacunas que aparecieron. Y se hicieron compromisos, lo cual también ha sido criticado, porque todo será criticado de un lado o del otro. Pero, ¿por qué aquí dijimos que era correcto salir a comprar todas las vacunas que aparecieron? Porque las vacunas las estaban acaparando los países más desarrollados. Hubo países que compraron 4 y 5 veces más vacunas que su población.
lo cual es una inconsciencia. Entonces había que salir corriendo también a buscar las vacunas que aparecieran, porque eso fue clave, que tan pronto salieran las vacunas comenzaran a llegar aquí. Y aquí no han faltado vacunas, aquí han estado disponibles. Y todo el que ha querido está vacunado. No hay nadie que, a mí nadie me ha dicho, fui a que me vacunaran y no había vacuna. Dice, hay vacuna, desde el principio, desde que comenzaron a haber vacunas en los demás países, aquí había vacunas. Y todo el que ha querido inmunizarse se inmunizó. El que no se quiere vacunar ya eso es otro tema. Pero para todo el que quiso vacunarse, hubo y hay vacunas. Incluso 4 dosis. 4 dosis. Bueno, yo las tengo las 4. Entonces, en eso tiene toda la razón. Uchi, yo creo que hay que enfatizar mucho que hay que establecer una diferencia entre que ya el gobierno no va a tener medidas que obliguen al tema de la vacunación, del uso de la mascarilla, pero eso no significa que cada ciudadano asume la responsabilidad de cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. No se está prohibiendo usar mascarilla, no se está prohibiendo vacunarse. Lo que se está diciendo es que ahora cada quien asume esa responsabilidad. Porque esta pandemia también nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó a ser más limpios, hay más preocupación por lavar las manos. En muchas familias, normalmente de clase media, la gente ha aprendido a dejar los zapatos a la entrada de la casa y no seguir con ellos hacia la habitación arrastrando suciedad que viene de la calle. Es decir, yo creo que hay que sacarle provecho a lo aprendido y no simplemente intentar volver a lo que era nuestro estilo de vida hace 3 o 4 años. De por sí, para terminar, hay países orientales donde mucho antes de esta pandemia la gente acostumbra a utilizar mascarilla cuando hay gran contaminación en la calle, cuando tiene gripe o cuando hay de estas epidemias de gripe que mucha gente lo contrae. Entonces, lo que ha cambiado es que ya el gobierno no va a someter presión ni va a someter restricciones a la movilidad por usar mascarilla o por andar con la tarjeta de vacunación. Pero debemos de mantener esa responsabilidad cada uno de los ciudadanos, eso está claro. Una anécdota. ¿Sí? Hace 25 años estuve en Japón, en su capital, en Tokio. Y veo a muchas personas que andaban con mascarilla en las calles. Y eso me despertó la curiosidad y le pregunté a un guía, era un grupo de comunicadores y empresarios dominicanos, y pregunté, ¿y por qué veo tanta gente con mascarillas en las calles? Me dijeron, porque hay mucha gripe ahora, y aquí eso no es obligatorio, pero la gente, por conciencia, cuando tiene gripe se pone mascarilla para que si estornuda no se contaminen los que vayan cerca. Es por un asunto de disciplina de la gente. Y tú sabes qué, muy bien pudiéramos adoptar eso aquí. Si tengo gripe y estornudo en mi trabajo, o en un grupo de amigos, o en un café, es decir, donde hay más personas, Póngase su mascarilla. entonces le voy a pegar la gripe a los demás. Pues mire, eso no lo olvido porque eso me habló muy bien de la conducta, el comportamiento, la actitud de un pueblo. Y las cosas buenas, esas sí que se deben imitar. Muy positivo. Yo pienso, todavía me voy a seguir poniendo esto. Eso es una actitud responsable. Pero ya cuando uno vea que ya no hay el más mínimo peligro, bueno, pues ya no la vamos a seguir usando.
eso a menos que nos dé gripe. No, y hay una cosa, hay gente que nunca lo usó tan bien, o sea, pasó la pandemia y no supieron que se respiraba aquí y que acá, que Y gente que creía que era un arete, que le colgaba de las orejas, pero para abajo. Y que era en la garganta. Sí, se ponían también un arete de un lado. Hay muchos funcionarios que salen con ese arete, la pandemia nos dejó eso, sí. un solo lado así, una reunión. Entonces también un periódico brasileño dibujó la nariz aquí, la boca acá, sí. Porque hay gente que siempre lo usó mira. Vamos a ver, atiende. Lo que más se ve es eso. Es eso, sí, como cierto. Que la nariz no cuenta. Pero el virus entra por la boca y por la nariz, es aquí. Y póngaselo de arete, mira, o lo ponen de arete, sí, porque hay gente que lo pone de arete. Se lo pone así. Oh, sí. Y está en una reunión, está con la... Entonces, también tuvimos eso, o sea, nosotros tenemos que reconocer que fuimos un pueblo muy afortunado. Sí. Porque vamos a los barrios nuestros, a los sectores populares y realmente la mascarilla brilla por su ausencia. Evidentemente, al levantar estas restricciones, hay un sector de la población que relajará, pero yo todavía, bueno, en los espacios laborales, en los espacios cerrados, quizás todavía la gente pueda mantener ese nivel de prudencia. Y yo quiero decirles, porque cuando dan las estadísticas de la ocupación hospitalaria o de las personas positivas, se piensa que en todo el país es lo mismo. Insisto, para la población de Santiago, nosotros tenemos en este momento solo el 10% de las camas ocupadas en todo el país y el 14% de las camas de intensivos. Tenemos 76 pacientes en todo el país, que es una estadística bastante baja, ingresados en intensivos y 214 en camas de hospitalización. Con ventiladores hay 54 personas. Ahora bien, cuando yo veo estas estadísticas, que es un 10% o un 14%, ¿verdad?, a nivel global, me voy a la región norcentral. Entonces, si decimos en la región norcentral, ahí la cosa cambia, que es un 22% y es un 27%. Pero si me voy a Santiago, específicamente a Santiago, que es la que más aporta, y se lo digo a la gente de Santiago, Santiago en este momento tiene el 30% de sus camas de hospitalización privadas ocupadas y tiene en el sector privado el 36%. Sus números son 22 y 26, más elevados que en el país. En Santiago hay en este momento 80 pacientes, casi, o sea, le aporta significativamente a todo el país y hay 22 en intensivos, de los cuales 12 tienen ventiladores. Es verdad que hay provincias, he conversado con médicos que dicen 0 contagios, 0 ingresos, 0 personas ingresadas. Una cosa que vi, una pregunta que hizo Chanel Mateo Rosa, que fue director del Servicio Nacional de Salud, y dijo que sería bueno que se le dijera a la gente contagiada, porque a veces damos por sentado que una gente que sale positivo a COVID debe saber que las restricciones para ellos se aplican. O sea, si usted tiene COVID, si usted es positivo, no salga a regarlo porque, bueno, lo que pasa es que ya el presidente dijo que... Ya eso lo quitaron. Eso lo quitaron. Pero lo que pasa es que el virus no se quita por decreto. Exacto. El virus, todos tenemos que contribuir a eliminarlo, todos, porque un gobierno no puede eliminar el virus. No, eso no se elimina. Y más cuando hay tanta gente que no ha querido vacunarse. Pero si usted tiene el virus, sí tiene el deber, ahora no es la obligación, pero tiene el deber de no contagiar a los demás. Entonces eso sigue vigente, esa prudencia, por supuesto. Así que nada, estamos como que casi saliendo de la pandemia, pero tomarlo en cuenta, ¿no? Y las personas que siguen siendo, si usted está saliendo de un cáncer, si usted es vulnerable, usted sabe que es una lotería que va a salir a buscar a ver si encuentra uno, ¿no? Eso no se elimina así, así que esas medidas, pero bueno, qué bueno que el país es el primer país de América Latina que elimina todas las restricciones. Entonces eso, en Europa eso es parte de lo que busca el gobierno posiblemente. ¿Por qué? Porque esa rápida acción de buscar vacunas fue primero para proteger a la gente, ¿verdad? Para proteger a la población. Pero segundo, y quizás un chin menos importante, pero no mucho menos, era la reactivación de la economía. Porque la pandemia trae una crisis sanitaria y una crisis económica.
Y eso buscaba generar confianza en venir al país. Y hay que decir la verdad que se ha estado recuperando muy bien el flujo turístico. Ahora mismo estamos en toda la prensa internacional como el primer país de América Latina que quitó las restricciones. ¿Será un riesgo? Ya lo veremos. Observemos y vamos a ver lo que pasa de aquí en adelante, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, todo el mundo sabe, porque eso ha sido noticia, que ya hay un país en América Latina que no tiene restricción, y eso es lo que le dice a la gente, pues ahí no hay problema. De alguna manera no lo tuvo casi en buena parte de la temporada para los turistas. Exactamente. Que entraban aquí por más que te dicen, ay, controles en los aeropuertos, eso no era eso, nunca fue efectivo. Eso, los turistas andaban felices aquí, wow, sin mascarilla, en los centros donde estaban, pero sí que manda ese mensaje. Yo debo decir, de todos los países que han eliminado las restricciones, República Dominicana, pues estamos comparando, es Francia, es Dinamarca, es Suecia, es Suiza. O sea, esos son los países que han eliminado las restricciones. Son algunos estados de los Estados Unidos, tienen un nivel de vacunación superior al que nosotros tenemos. No alcanzamos la meta eran 70% de la población, estamos poco más del 50% de la población, 5.8 millones de personas en República Dominicana se han vacunado completamente. Nosotros tenemos 5.844.000 con 2 dosis. La dosis de refuerzo, solo poco más de 2 millones se la pusieron, que es la tercera dosis y que iba a ser obligatoria, pero ya no lo será. La gente tiene que saber que debe ponerse su tercera dosis y los niños van a seguir vacunándose en las escuelas. Tenemos una pausa, señor director, efectivamente. Hacemos ese cambio, hoy tenemos muchísimo contenido. Ya uno de nuestros invitados, Guaraucuya Félix, está en nuestros estudios, así que cambiamos y regresamos.